En este vídeo voy a recomendaros unos cuantos libros que, sobre todo si estás empezando a leer, vienen muy bien, ya que en su gran mayoría pues emplean un lenguaje actual. Em, Son lectura bastante ligera, de unas 150-300 páginas, con algunos más cortos, algunos relatos cortos incluso, y alguno más largo, pero en su gran mayoría son lectura muy ligera y que para empezar vienen muy bien. Y voy a hablar de libros pertenecientes a 4 de los 5 géneros principales, dejando fuera el romance porque no tengo ni idea de romance, pero voy a hablaros de fantasía, de ciencia ficción, de crimen y misterio y de horror o terror, no sé cómo se denomina. Y bueno, si os interesa algún género en específico podéis saltar, os lo voy a dejar como siempre en la barrita esta de aquí abajo del tiempo, pero si confiáis un poco en mí podéis veros todo porque cada género tiene libros que se pueden adaptar a cualquier lector. De todas formas, este vídeo lo voy a ir actualizando con el tiempo a medida que vaya leyendo más, o incluso pues a lo mejor incluyendo otros géneros como romance, si me da por leer romance, como clásicos, como no sé, ficción literaria, novela hispana o lo que sea, pero de momento pues vamos a empezar con fantasía. Así que si quieres empezar a leer pero no sabes qué libro en concreto, la recomendación básica por excelencia es Harry Potter. Harry Potter es una saga que todos conocemos, todos o casi todos habremos visto las películas, y los libros son muy ligeros, muy cortitos, sobre todo los primeros, y que se leen en una sentada. Además el lenguaje es lo más actual posible porque están escritos creo que desde el 97 hasta el 2008, más o menos, y son libros muy disfrutables para cualquier rango de edad. El segundo libro que quiero recomendar para gente que no haya leído nada apenas en su vida o que lleve mucho tiempo sin leer es Mort. No sería yo si no recomendase El Mundo Disco. Mort es un libro muy corto, muy ligero, que se lee de una sentada y que trata básicamente de que la muerte, que lleva toda la eternidad segando las almas pues, de los cuerpos a los que le ha llegado ya su hora, decide contratar un ayudante para poder irse de juerga o para poder descansar un poco, y que esto conlleva que la responsabilidad de la muerte caiga sobre pues, un criajo que no sabe muy bien lo que hace. Y seguimos con libros un poquito más largos que los anteriores, pero ya que son considerados de los mejores del género, pues es obligatorio completamente mencionarlos. Tenemos El Imperio Final, el primero de la saga de Nacidos de la Bruma, de Brandon Sanderson, que a día de hoy lo está petando muchísimo, incluso en España, cosa que no suele pasar. No voy a dar mucho eso porque todavía no me lo he leído y no quiero tampoco hablar de lo que no sé. Y El Imperio Final es muy buena opción para empezar, ya que la lectura es mucho más ligera que su otra saga y su obra maestra, que es El Camino de los Reyes, así que lo recomendable para empezar es El Imperio Final. Luego tenemos la saga por excelencia del género de fantasía, El Señor de los Anillos, y para empezar, para gente que no ha leído demasiado en su vida, lo recomendable es empezar por El Hobbit y luego ya La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey. Además creo que incluso para cualquier lector es mejor o es recomendable empezar por El Hobbit para ya antes de leer La Comunidad del Anillo tener el trasfondo de la historia de los hobbits y demás, pero bueno, de nuevo, no tengo ni idea, ya lo hablaré en un futuro cuando me haya leído la saga completa. Y para terminar con fantasía tenemos Canción de Hielo y Fuego, que es la saga de libros en la que se basa Juego de Tronos, una de las consideradas mejores sagas de fantasía y que bueno, cuyo primer libro, llamado Juego de Tronos también, considerado de los mejores dentro de la saga. Es verdad que es un poco más largo, creo que tiene 800 páginas, pero la lectura no es muy densa y pues eso, es considerado de los mejores, así que si te gusta la serie sobre todo, muy recomendable. Así que pasamos al segundo género, pasamos a ciencia ficción. Este es el género de los 4 que menos conozco y del que me ha costado más recopilar los libros, pero bueno, para empezar obviamente tengo que decir Guía para Autostopista Galáctico, ya que es muy ligero, muy fácil de leer, muy corto, se lee rapidísimo y que aparte, aunque sea un poco sátira y demás, que a mucha gente esto le echa para atrás, pero realmente es muy representativo de lo que es la ciencia ficción. Así que aunque te eche un poco para atrás el humor absurdo o la sátira, no pienses en las americanadas de bajo presupuesto, no tienen nada que ver, es un libro en condiciones, así que muy recomendable. Fahrenheit 451, un clásico de la literatura y un clásico del género, en el que los bomberos son ordenados a quemar los libros, y bueno, Ray Bradbury es venerado, es uno de los mejores del género, y es una lectura pues igual, muy ligera, muy cortito el libro, y que es una lectura obligatoria en el género. Y por último voy a hablar de 2 libros de los que solo he visto la película, pero que uno es considerado la obra magna de ciencia ficción y que el otro pues me he informado bastante y me gusta mucho, o sabiendo que me gusta la película, me apetece mucho leerlo. El primero es Dune o Dune, considerado de los mejores del género, pero no puedo daros ninguna reseña ya que solo he visto la película
y la vi hace como 15 años con mi abuela, no me enteré de nada en ese momento, solo me gustaron los gusanos de tierra esos que salían y poco más. Entonces no puedo deciros nada, pero es considerado de los mejores, entonces si os gusta el género, pues es obligatorio leerlo. Este libro es bastante contundente, por lo que no me gustaría tener que recomendarlo, pero como no conozco mucho de la ciencia ficción y sé que este es el libro pues considerado de los mejores del género, no mala opción, sobre todo si te gustan las películas o tienes alguna idea de lo que va. Y para terminar con ciencia ficción tenemos Soy Leyenda, cuya película de pequeño me encantaba, la vi 1000 veces y era de mis películas favoritas. Y según me he informado, el libro le da 1000 vueltas a la película, así que si esta te gusta, pues no mala opción, o incluso si te gusta esa mezcla de ciencia ficción con vampiros y demás, muy buena opción. Y en un futuro seré yo el que me lo tenga que leer, claro. Crimen y misterio, uno de mis géneros favoritos, y que como no podía ser de otra manera, tengo que empezar recomendando con Sherlock Holmes, un personaje que todos conocemos, y una saga de libros que está muy bien escrita, que es una obra maestra, y que a pesar de estar escrita hace 120 años ya, puede enganchar a cualquier persona que lleve sin leer muchísimo tiempo. Y esto lo sé por experiencia, así que Estudio en Escarlata, muy recomendable. Arsenio Lupin, una recomendación completamente personal, pero que a mí después de muchísimos años sin leer nada, me encantó. Me leí la primera recopilación que me la regaló mi pareja, que son historias muy cortas que se leen de una sentada y que sobre todo si te llama un poco la atención lo que sería la antítesis de Sherlock Holmes, una persona que utiliza esa capacidad sobrehumana de adelantarte a los acontecimientos para el mal, básicamente. Pero bueno, ya haré un vídeo más a fondo en un futuro hablando de Arsenio Lupin. Y por último tengo que recomendar obligatoriamente a Agatha Christie, que es una de las maestras del género, y bueno, recomiendo empezar por El asesinato en el Orient Express, ya que es bastante más corto que Muerte en el Nilo y te da una idea de lo que es pues, el mundo de Agatha Christie. Y si te gusta el crimen y misterio, rollo Cluedo, Agatha Christie era la maestra en esto. Así que, muy recomendable. Y terminamos con el género de horror. Voy a ir un poquito más rápido porque el vídeo se me está haciendo largo, pero bueno, para empezar tengo que recomendar obviamente a Stephen King y voy a recomendar Misery, aunque es un poquito larga, pero para empezar en el mundo Stephen King no está nada mal. Si quieres algo más corto, Carrie creo que es de las más cortas, pero en general Stephen King es de los maestros del género de horror. Seguimos con La semilla del diablo. Esta sí que es bastante más corta y la adaptación al cine es considerada una película de culto, así que si te gusta el género de horror o te gusta la película, La semilla del diablo. H.P. Lovecraft. Obviamente tengo que hablar de Lovecraft, ya que es otro de los grandes maestros del género, y para empezar yo recomendaría leer La llamada de Cthulhu, si te interesa un poco el tema, o En las montañas de la locura, que creo que es su obra mejor valorada. Las dos novelas bastante cortas. Es verdad que el ritmo de escritura de Lovecraft no es el más frenético, pero bueno, es el dios de escribir lo indescriptible, uno de los mejores escritores de horror, así que obligatorio leerlo. Y dentro del género de horror voy a separar la novela gótica, que no es exclusivamente historias de terror, pero que por lo menos desde mi punto de vista tienen bastante relación. Y para empezar voy a hacer una recomendación un poco personal, que es El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. A mí de pequeño me encantó, a pesar de que se nota un poco que está escrito hace ya pues unos 140 años ya, pero bueno, aún así es una novela que a mí me encantó siendo bastante pequeño y que a día de hoy la tengo que releer, pero seguro que si la releo me sigue encantando. Supongo que todos conocemos la historia, pero bueno, va de un doctor muy venerable que por un trastorno le hace ser poseído momentáneamente por una personalidad monstruosa y malévola y demás. Y básicamente es lo que inspiró a la historia de Hulk. Y por último, para terminar con la novela gótica y con el género de horror, los relatos de Edgar Allan Poe, uno de los más venerados dentro del género y creo que el más antiguo de los que he hablado hoy, pero bueno, relatos muy cortos, muy fáciles de leer, muy rápidos. Yo me acuerdo que el primero que leí fue El gato negro y me lo leí antes de ir al trabajo en 1 hora, creo que fue, así que muy recomendable si te gusta, pues eso, la novela oscura, gótica y demás. Y estos de momento son los libros que recomiendo para la gente que quiere retomar el hábito de lectura o que quiere empezar a leer más asiduamente, y como digo, son de momento porque me he dejado muchos libros fuera. No he hablado de Fedor Dostoyevsky, que me hubiera gustado, no he hablado de Patrick Rothfuss, pero no los he leído de momento, no he leído nada de estos, no he leído nada de muchas cosas, entonces quizás en un futuro haga una segunda parte, quizás en un año, quizás en menos o en más, con más géneros, más libros, así que nada, si os ha gustado, pues darle un like, suscribiros, comentar, lo que sea, y yo me voy a leer. Hasta luego.